Vamos a seguir adelante con el diseño de políticas sociales. Vamos a recordar un poco lo que es el diagnóstico específicamente la formulación de problemas, o en todo caso el detectar problemas. El diagnóstico lo vamos a utilizar para describir la situación, para decir exactamente qué es lo que está pasando y que en nuestra opinión y dada el marco teórico desde el cual estamos partiendo, las cosas no están funcionando bien. En ocasiones además se utiliza para no solamente describir, sino también explicar o predecir. ¿Qué es lo que describimos? Describimos un hecho social. Ojo, aquí hecho social está entendido de manera amplia, no desde la perspectiva durkheimiana, si bien es cierto que también la puede abarcar. Aquí hecho social sería sinónimo de situación, más en el estilo de Carlos Matus. Describir, por ejemplo, las causas de la pobreza o describir la situación de pobreza en la entidad que nos ha tocado analizar. Vamos para eso a decir cuáles son las características que nos llevan a pensar que en esa entidad existe un límite intolerable o unos niveles intolerables de pobreza. Para ello, por supuesto, vamos a echar mano de todos los elementos que nuestro marco teórico nos da para decir que una situación es o no es calificable como de pobreza. En tanto que para explicar, eso implica un poco más. Para explicar un hecho social, estamos partiendo de que conocemos las causas que generan el hecho que estamos tratando de explicar o que estamos diciendo que existe en, por ejemplo, la entidad que estamos analizando, digamos la violencia. Eso implica explicar en ciencias sociales no es una tarea sencilla, porque a diferencia de las ciencias llamadas duras, no es fácil decir en qué cosas en particular generan un hecho social. Pero en todo caso, explicarlo implicaría eso, describir, establecer las relaciones entre las distintas causas, es decir, subvariables, que generan el problema. Además, cuando explicamos también, o a veces simplemente con describir la situación, también queremos mostrar cuál podría ser la evolución, es decir, la tendencia que puede seguir el problema si no hacemos lo que suponemos que es necesario hacer. Es decir, si simplemente hacemos un diagnóstico, bien sea que ofrezcamos una explicación o que simplemente describamos la situación, si no intervenimos, si no hay una intervención, si esa situación no le parece inaceptable a un decisor, es decir, si no lo considera problema, entonces el diagnóstico simplemente se hará como simple ejercicio de, por ejemplo, catarsis. Estamos suponiendo que diagnosticamos porque deseamos hacer una intervención y que estamos partiendo de la idea que es posible intervenir en la realidad para cambiar lo que consideramos inaceptable, es decir, los problemas. Nosotros vamos a estar utilizando información proveniente del INE para decir cuáles son esas cosas que nos parecen inaceptables dentro de nuestra entidad, es decir, aquellas cosas que consideramos problemáticas. Es importante tener en cuenta que lo que una persona define como problema, otra persona no necesariamente lo puede considerar como tal. Por tanto, los problemas son, la definición de problemas son, no son situaciones fijas, sino que va a depender de quién o de quienes describan la situación como inaceptable. Lo que para mí es aceptable, para otra persona necesariamente o posiblemente es aceptable. Para que esto sea un problema, debo además ser algo que el actor no está dispuesto a tolerar, pero que además el actor considera que podría evitarse. Es decir, que no hay allí una situación de, ¿cómo llamaríamos a esto? Destino. Si usted considera que algo es parte de su destino, usted eso ya no lo ve como un problema ni como una situación inaceptable, sino como algo, como un dato propio de su vida. Hay una gran cantidad de tipologías de problemas. Los problemas, no vamos a ofrecer esa tipología, vamos a hablar de algunas. Sobre esto, como en muchas cosas en ciencias sociales, no hay acuerdos. Se habla, por ejemplo, de problemas actuales y problemas futuros. Los problemas actuales son aquellos que
cuyas manifestaciones se perciben hoy, en este momento, en este contexto. En tanto que los problemas futuros son aquellas cosas que parecen amenaza. Hay gérmenes en el presente, pero que para las personas no significan ninguna situación inaceptable, no se puede percibir. Un problema actual es la violencia desbordada en Caracas, no solamente en Caracas, en nuestro país. Y un problema potencial o un problema futuro podría ser, por ejemplo, una posible guerra civil en Venezuela. Hay gérmenes que nos llevan a pensar que pudiera haber una guerra civil en Venezuela. Puede ser que sí, puede ser que no. Eso va a depender de qué marco teórico estemos utilizando para evaluar la situación. Lo cierto es que, como de hecho no es un problema actual, algunas personas que han hablado de eso no han recibido eco, no hay resonancia, porque las personas no lo perciben como un problema que afecte su día a día. También hay quienes dividen esto en problemas simples y problemas complejos. En ciencias sociales esta definición también es difícil, porque que lo que para una persona es un problema simple, para otra es un problema complejo. Más allá de esto, decimos que un problema es simple cuando es posible conocer no solamente las variables que explican el problema, sino también la interrelación entre esas variables. Es decir, si yo necesito elevar un peso, yo me invento una polea. En esa polea yo sé que ya está totalmente descrito cuál es la relación que debo tener entre la tensión del cable, la tensión de lo que me va a permitir levantar el peso. Eso ya está descrito, ya se sabe, y en términos generales funciona bastante bien. Si yo necesito mover un peso muy amplio, ya yo sé, y no tengo una grúa a mano, ya más o menos se sabe de qué forma construir una. Es un problema, digamos, simple. Por el contrario, y como suele suceder nuevamente, repito, en las ciencias sociales, los problemas son complejos, es decir, está compuesto de una diversidad de variables con una diversidad de relaciones entre ellas que son difíciles de establecer, son difíciles de prever e inclusive en ocasiones son difíciles de observar. Entonces en las ciencias sociales los problemas no solamente son complejos, sino que en virtud de la infinita cantidad de relaciones que pueden establecerse entre llamémoslo así, las subvariables que lo componen, los problemas son complicados. Por eso es que algunos teóricos hablan de que los problemas sociales son problemas endemoniados, en el sentido de que, como diría la canción, si lo pisas por un lado, se levanta por otro lado. No hay manera de establecer exactamente cómo detener o cómo modificar o cómo intervenir en la realidad para combatir los problemas sociales. Se hacen avances progresivos, sin embargo no es cierto que se resuelvan del todo, que se solucionen del todo. Esto lleva a decir además que los problemas sociales no se solucionan, se resuelven, y como diría Matus también, Carlos Matus, los problemas sociales lo que se hace es intercambiar un problema por otro. Es decir, en Caracas estamos comenzando a resolver el problema de la vivienda, pero al resolver el problema de la vivienda estamos generando otros problemas de la sobrecarga del tendido eléctrico, problema de la sobrecarga de la demanda de agua, etc. Y aún si solucionamos el problema del agua, se están creando nuevos problemas también. Entonces, eso es lo que hace que estos teóricos llamen a los problemas sociales problemas endemoniados. La pobreza, por ejemplo. ¿Qué causa la pobreza? Podemos decir que hay 1500 causas de la pobreza, pero no existe una certeza absoluta de qué es lo que puede causar la pobreza, a menos de que para definir una situación para definirla estamos partiendo de un marco teórico también, que no necesariamente es igual al marco teórico que puede tener otra persona, y que le permite considerar como no pobre a aquellos que consideramos nosotros pobres. Ya de esto hemos hablado. Hay consensos sobre lo que puede ser considerado una situación de pobreza y actuamos sobre esos consensos.
Entonces, ¿qué es lo que tenemos que hacer? Nosotros en la entidad que nos ha tocado y de cara a la variable que nos ha tocado analizar en esas entidades, vamos a definir qué situaciones pueden considerarse problemáticas. Es decir, mi variable, educación, ¿es o no un problema en la entidad seleccionada? ¿Cómo podríamos decir que es un problema? Si existen niveles inaceptables de analfabetismo, por ejemplo, o de deserción escolar, por ejemplo, o de baja matrícula, por ejemplo. Tenemos que ver los rezagos importantes que hay, si me tocó por ejemplo educación, en los distintos municipios, donde hay más analfabetismo, donde hay mayor nivel de deserción escolar. Tengo que tratar de buscar, en eso les aconsejo que busquen en la página web, por ejemplo, de la UNESCO, qué niveles de deserción son considerados inaceptables. Además, en comparación con el resto de los municipios de mi entidad federal o en comparación con el promedio nacional, qué entidades, qué municipios están muy por debajo de ese promedio, de manera tal que me pueda dar pistas sobre lo que sería un nivel mínimo deseable de, si tal cosa puede llamarse así, deserción escolar.